Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerda que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad que sí? Qué bueno es estar en su casa, qué bueno es poder venir a adorarlo y a exaltarlo. Vivimos momentos difíciles, pero hoy usted ha decidido estar aquí en este lugar. Sabemos que la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos ¿en quién? En Jesús, porque Él ya venció al mundo. De tal manera que cualquier circunstancia que esté ocurriendo en nuestras vidas va a ser solucionada por el Señor. Esa prueba va a ser solucionada por el Señor. Amén. Y una de las cosas que usted va a estar de acuerdo conmigo quizás, una de las cosas más peligrosas que puede suceder en nuestra vida, no solamente espiritual, sino en nuestra vida emocional, en nuestra vida física, con todo nuestro entorno, lo peor o una de las cosas peores que pueden ocurrir es que dejemos de sorprendernos, dejemos de darnos cuenta y de valorar cada detalle y cada bendición que Dios tiene para nosotros, cada favor de Dios. Hay algo que se llama, o que en el mundo cristiano conocemos como el primer amor. ¿Sí? Ese primer amor, ese primer acercamiento que tenemos con Dios. Ese detalle que Dios tiene para con nosotros cuando nos enamoramos apasionadamente de Él. ¿Usted recuerda de ese primer momento? Ese momento en donde cada versículo que leíamos como que salía de las páginas y nos impactaba nuestro corazón y nuestra mente y a lo mejor hasta llorábamos de emoción de ver cuán valor y cuán preciosos son esas palabras de Dios. Cuando usted estuvo enamorado, se enamoró de su esposa o su cónyuge, ¿usted recuerda? Yo recuerdo que me gustaba mucho pasaba horas hablando con María. Horas. Y sabía que tenía que llegar, a veces los fines de semana me gustaba hacer deporte y hasta las 7:30 estaba ya hasta el último rayito de sol y hasta cuando se acababa el partido corría a mi casa, me pegaba un baño, me cambié de ropa y a las 8 en punto estaba en la puerta de la casa de María. Y conversábamos hasta las 10, 11 de la noche, 12 a veces. Y regresaba a mi casa y ¿sabe qué hacía? La llamaba por teléfono. Y quedábamos hasta las 2 de la mañana y mi papá decía, pero ¿hasta cuándo esa cuenta de teléfono nos va a salir carísima? Pero ¿sabe qué? Cuando usted está en ese primer amor, usted quiere compartir y estar el mayor tiempo posible con el ser que ama. Ese detalle, cada cosita que hacía, nos escribíamos cartas así, de repente, qué sé yo, cuando tomábamos una foto y escribíamos atrás de la foto la fecha y el por qué era esa foto. Salíamos, de repente, yo a buscarla a la universidad y en Guayaquil llueve muchísimo. Y estábamos todos empapados, pero hasta los huesos, hasta el tuétano de los huesos. Pero era tan agradable eso que empapados nos seguíamos riendo y disfrutábamos de esos detalles. ¿Por qué? Porque ese primer amor nos impacta de tal manera que cualquier cosa que pase, tú siempre le ves el lado bueno. ¿Le ha pasado eso? ¿Ha vivido eso? Dios quiere que nosotros no perdamos ese primer amor. De hecho, si usted se da cuenta y lee la palabra de Dios, ahí en el libro de Apocalipsis hay una parte en donde el Señor valora todo lo que la iglesia de Éfeso ha hecho.
valora mucho todo lo que las obras, el que está en contra de la gente que predica la falsa doctrina y todas esas cosas. Pero al final le dice, pero tengo algo contra ti, que te has olvidado del primer amor. Qué triste debe ser eso, que Dios en algún momento diga, mira, tú haces cosas muy buenas, lees la palabra, oras, perfecto, pero te has olvidado de ese primer amor. Te has olvidado de esa vez en que cada cosa que yo hacía las valoraba de tal manera que te impactaba tu vida. Y hermanos, vivir sin agradecimiento, vivir sin impactarnos, vivir sin sorprendernos de lo que Dios hace cada día, realmente nos hace vivir vidas tristes y vidas vacías. Diferente es cuando usted dice, wow, esto lo hace Dios. Hoy comemos porque Dios ha permitido que coma. Hoy me he puesto esta ropa porque Dios ha permitido que lo haga. Recuerde que la palabra de Dios dirá por la eternidad, ahí en el libro de Lamentaciones 3, 22, 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Si eso está en su corazón todos los días, usted jamás dejará de enamorarse de Dios. Usted jamás será capaz de poder ver cada detalle que Dios tiene para nosotros. Cada vez que amanece, usted dice, Señor, gracias por este día. Y este día cumpliremos un paso más. Todo lo que tú deseas que yo haga en mi vida para ti. Todo lo que tú deseas que haga con mi vida para tu obra. Nuevas son las bendiciones cada día. Cuando permitimos que el amor de Dios se enfríe en nuestros corazones, vivimos, como le decía, vidas tristes y vidas vacías. Pero Dios desea que siempre estemos enamorados de Él. Que jamás perdamos ese primer amor. Amén. Hoy necesitamos reflexionar en esto. Hoy necesitamos reflexionar mediante su palabra, porque si nuestro amor se está enfriando, o si estamos perdiendo cada detalle de lo que Él ha hecho, poder decirle, Señor, perdóname, pero yo quiero seguir enamorados de ti. Porque solamente personas enamoradas son las que pueden relacionarse y vivir en paz y convivir como Dios quiere que conviva. Por eso los matrimonios se separan, porque ya no tienen de qué conversar, ya no tienen cosas en común. Y cuando ya no tienen cosas en común, ya se comienzan a ver los defectos. Y hermanos, ver los defectos es muy sencillo. Pero ver las virtudes que Dios ha puesto en nosotros, solamente lo hacen personas consagradas a Dios y que creen que cada ser humano es especial, porque es hecho por Dios. Ver los defectos lo hace cualquiera. Pero ver las virtudes en los demás y en nosotros mismos solo lo hace gente que cree en el Señor. ¿Usted cree en Dios? Amén. Empecemos a vernos entonces todas esas virtudes que Dios ha puesto en nosotros. Lo llevo a la palabra de Dios. Recuerde, le hemos puesto como título a este mensaje, permanecer enamorados de Dios. No perder ese primer amor. No acercarnos con falta de respeto a lo sagrado. Todos esos títulos podemos colocarle. Lo llevo a la palabra de Dios. Abra su Biblia y en el libro de Primera de Samuel, capítulo número 7, versículos del 1 al 2. Vamos a ver dos comportamientos diferentes. Vamos a ver cómo dos situaciones, la misma presencia de Dios, pero cómo actúa de diferente manera cuando yo me acerco a Dios con reverencia, cuando yo me acerco a Dios con temor, cuando yo me acerco a Dios con temblor, cuando yo cuido esa relación con Dios. Y cuando a la diferencia cuando yo me acerco porque es costumbre, porque se hace hábito, porque ya no me sorprendo de las maravillas que hace Dios. Cuando me acerco de esa manera familiar, habitual, cotidiana, perdemos la gracia que Dios tiene para nosotros. Perdemos la oportunidad de valorar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros siempre. Dios es un Dios de detalles. ¿Qué detalle tuvo hoy Dios para con usted? ¿Por qué hoy está aquí? ¿Qué hizo Dios por usted hoy? Si usted
es un hijo de Dios agradecido, yo le aseguro que usted va a tener muchas oportunidades por las cuales decir, Señor, gracias. Gracias. Y cuando usted vive agradecido, usted vive lleno de gozo. Vive con una vida llena de gratitud y de amor para el ser que más nos ama, nuestro Padre Celestial. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a ver lo que pasó en 1 Samuel capítulo 7, versículos del 1 al 2. Lo llevo a la Biblia. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Ponga atención a esto. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La palabra de Dios dice que en la casa de Abinadab, el sacerdote, el levita Abinadab, estuvo la presencia de Dios, el arca del pacto que tipificaba la presencia de Dios, estuvo durante 20 años y que toda la casa de Israel lamentaba que no esté en el templo o en la casa de Israel el arca del pacto. O sea, que la presencia de Dios no esté en el hogar de ellos, en el lugar de ellos. Vamos a 2 Samuel capítulo 6, versículos del 1 al 11. Miren lo que sucede acá con la misma presencia de Dios, con la misma arca, pero con diferente comportamiento. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Agío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Incline su rostro por un momento. Buen Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Hemos leído, Señor, aquella palabra que tú nos dejaste en los momentos, para que en los momentos de dudas, en los momentos de dificultad, en los momentos en que no podamos entender las situaciones adversas que pasan en nuestra vida, tú nos des luz y entendimiento por medio de tu palabra y de tu sabiduría. Señor, te ruego que tú nos ayudes con tu sabiduría y que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento necesario para poder comprender tu verdad y la profundidad de las palabras. Para que, Señor, pueda hoy ser llenado nuestro corazón y nuestro espíritu de esa sabiduría que solamente la tienes tú. Porque confesamos, Señor, que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren lo que está sucediendo, mi hermano. El arca de la alianza del pacto es el símbolo, es lo que tipifica la presencia de Dios
o lo que tipificaba la presencia de Dios en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Después de que el ejército israelita perdió el arca en una batalla, el ejército filisteo la retuvo, pero la retuvo solamente por 7 meses, porque ellos la devolvieron, porque en el ejército filisteo, en el pueblo filisteo, produjo tanto estrago la presencia de Dios en un lugar equivocado, que ellos la devolvieron y la devolvieron a Abinadab, un levita, que era el encargado de cuidar la presencia de Dios. Solamente los levitas podían cuidar o estar a cargo de las obras del templo. ¿Hasta ahí ustedes me siguen? Luego estuvo entonces en la casa de Abinadab, un levita, durante 20 años. ¿Y sabe qué sucede ahí? Dice la palabra de Dios, o por lo menos no relata ningún evento extraordinario por 20 años. ¿Usted se imagina que esté en su casa la presencia de Dios y no ocurra nada? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué 20 años está en un lugar la presencia de Dios, lo que simboliza que el Señor esté en ese lugar, y la palabra de Dios dice que no sucede absolutamente, no resalta nada en 20 años? Por el contrario, el rey de la fecha en Israel, el rey Saúl, no se preocupa de traer el arca del pacto hacia su templo, hacia su reinado, que se devuelva donde tiene que estar. Él vivió y reinó sin la presencia de Dios. Por eso pasó lo que pasó. Pero cuando David sube al trono, cuando David sube a ser rey de Israel, lo primero que él dice, oye, necesito que el arca llegue otra vez a mi trono, que llegue nuevamente al reinado, que esté nuevamente aquí donde debe de estar, en la casa de Dios. Y por eso quiere traerla inmediatamente. Pero la quiere traer de manera equivocada. La quiere traer de manera errónea. Pero lo primero que David dice, no podemos estar sin la presencia de Dios en este lugar. No puede ser que el arca del pacto siga allá 20 años más. Inmediatamente él quiere traer la presencia de Dios. Esta misma arca permanece en la casa de Obed-Edom. ¿Usted se da cuenta de lo que sucede cuando él va a traer el arca? Va a traer el arca y la trae de manera equivocada, porque la coloca sobre carros tirados por bueyes. Y la palabra de Dios era explícita. Solamente podía ser cargada por levitas. Solamente podía ser tocada por ellos. Por eso sucede lo que sucedió. Porque quizás por traerla más rápido, no sabemos cuál es la intención, pero él la coloca sobre bueyes. Y ahí entonces ocurre la muerte de Uzías, el hijo del sacerdote. Él era un levita. Él era una persona que debería estar encargado de eso. Pero este mismo Dios se enfurece y resulta que mata a Uzías por la temeridad de su palabra, por la temeridad, por la irreverencia, por el irrespeto, por la forma incorrecta de acercarse a la santidad de Dios. Y eso debe hacernos reflexionar a nosotros. ¿Cómo me estoy acercando a Dios? ¿Cómo estoy acercándome a lo sagrado? Por eso me da gusto ver esa frase que usa mi hermano hoy en el devocional. Dice, el honor de poder hacer este devocional. El acercarse a Dios es un honor. Y él lo ve así. Y eso es maravilloso que lo vean. No es una carga. No es que, sí, me mandaron hoy, voy a ver qué música pongo, sí, vamos a leer. No. Pero el ver que él trae un estudio, trae una reflexión, trae su cuaderno y trae su Biblia y escoge las alabanzas, eso es acercarse a Dios con reverencia, con temor, con temblor. Es la palabra de Dios la que estamos aquí viendo. Usted no se imagina cuánta gente quisiera tener esa palabra. Una vez vi un video que llegaron unos evangelistas a China a repartir la palabra de Dios. La China comunista no se puede leer la palabra de Dios, pero no sé cómo ellos lograron ingresar Biblias. Y los chinitos se colocan ahí y empiezan a repartirle Biblia y ellos lloran de emoción. Ellos lloran, como que obtuvieron el premio mayor de la lotería.
Ellos se acercaron con reverencia. Ellos sabían que lo que se estaba ahí acercando era algo sagrado. Y a veces nosotros, por la familiaridad, por la cotidianidad y por la libertad que tenemos de abrir una Biblia, a veces la leemos sin respeto y no valoramos lo que está aquí. Eso es un acto que tenemos que reflexionar. ¿Qué nos enseña todo ese estilo de vida? Los peligros acerca de la familiaridad, de la cotidianidad. Cotidianidad, hermanos, es todo lo que hacemos de forma mecánica, sin tomar el peso y sin valorar lo que sucede. El concepto de familiaridad viene de familia, y en el sentido de que vemos algo muy continuamente. Debido a esta condición se nos hace común muchos detalles y dejamos de percibirlo. En otras palabras, familiaridad es acostumbrarse a algo al punto que ya no percibe su importancia o sus características. Básicamente es acostumbrarse a algo. Y eso pasa en nuestros hogares. Y eso pasa con nuestras familias. Y eso pasa con nuestros patrimonios. ¿Desde cuándo, hermano, que nosotros no agradecemos a Dios por nuestros cónyuges? Algo que debería de estar siempre en nuestro corazón. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo que no decimos, Señor, gracias por esa preciosa mujer que tú me diste? Gracias por ese varón esforzado y valiente que tú pusiste a mi lado para formar este hogar. Gracias por esos hijos preciosos que tú me has entregado. Y a veces solamente vemos defectos. Ay, otra vez este guatón que no hace nada. Otra vez este hijo. Pesada carga es para mí. Y a veces pones adjetivos que descalifican a las personas. Eso es maldecir a una persona. Eso es no valorar y blasfemar contra algo, contra una creación de Dios. Y nos acercamos entonces a lo sagrado de una manera equivocada. Y maldecimos erróneamente a esa persona. Y aquí vemos entonces dos estilos de ministerio, dos estilos de servicio, dos estilos de comportamiento diferentes. Abinadab, siendo levita, tuvo en su casa 20 años. La presencia misma de Dios. Y no ocurre nada, más bien ocurre algo muy desagradable. Su hijo muere. Su hijo muere abruptamente. Su hijo sufre una muerte súbita solamente por acercarse sin reverencia a la presencia de Dios. Y esa misma arca, ese mismo cofre, ese mismo mueble, ese mismo artefacto que tipifica la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, que no era levita, él era geteo, él era un portero, él era un agricultor. ¿Usted se imagina cómo puede haber pasado eso? De repente David dice, no, yo no puedo estar sin la presencia de Dios en mi hogar. Y él trae el arca, pero la trae inadecuadamente, sin reverencia, la pone sobre caballos, sobre bueyes, sobre una carreta nueva, pero alada por bueyes, no por levitas como debía de ser hecho. De repente tropiezan los bueyes y el arca del pacto parece que se va a caer. Y con buena intención, sostiene el arca. Y en ese momento cae muerto. Cualquiera hubiéramos hecho eso, estoy seguro. Si ve que algo se va a caer, usted por comedido va y lo toma. Pero el Señor se enfurece contra él por la irreverencia del acto. Y hay un muerto. Un muerto. E inmediatamente David dice, a ver un momento, algo estamos haciendo mal. Parece que Dios no quiere que el arca vuelva a mi reino. Y en ese momento dice, bueno, no podemos transportarla, tenemos que dejarla hasta aquí, nomás podemos llegar. Y de repente ven la casa de Obed-Edom, ahí me imagino que estaba por ahí oculta quizás, un humilde agricultor. Y le dice David, queriendo entrar a la casa de un agricultor, ¿cómo habrá sido ese encuentro? ¿Usted se imagina sorprendido Obed-Edom decir, ¿qué hace el rey en mi casa? Porque David no iba solo, venía con 30,000 personas, o sea, era una comitiva muy grande. No tengo alimento para todos ellos. Y David entra en ese hogar y le dice, mire, quiero que usted me tenga algo. Dice, ¿pero qué es eso? No pregunte, simplemente tenga esto. Esto es algo importante, por favor, cuídelo. Esto es algo sagrado, cuídelo.
Quizás Obed-Edom debe de haber estado temeroso porque debe haberse armado una revuelta al ver que alguien murió al tocar eso. Y dice, ¿y eso me va a dejar a mí? Y él no podía rehusar, porque era el rey que se lo estaba pidiendo. Por lo tanto, me imagino que él le hace espacio en su casa. Pero la forma de atender esa presencia de Dios es lo que hace la diferencia en lo que produjo en la casa de Abinadab y lo que va a producir en la casa de Obed-Edom. Porque en la casa de Obed-Edom dice la palabra de Dios que fue bendito. Y al día siguiente, pero curiosamente, el arca entra a la casa de Obed-Edom y al día siguiente la gente comienza a notar una gran diferencia en su vida y en su familia. Todo el mundo se dio cuenta que había algo diferente. Y eso debe pasar en nuestras vidas, en nuestros hogares. Usted que es hijo de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, ¿vivimos diferente? ¿Hablamos diferente? ¿Pensamos diferente? ¿Nos comunicamos de diferente manera o nos parecemos al mundo? ¿Cómo somos? ¿Cómo es mi hogar? ¿Cómo son mis hijos? ¿Cómo es mi matrimonio? ¿Reverencia a Dios mi matrimonio? ¿Reverencia a Dios mis hijos, mi hogar? ¿Cómo estoy haciéndolo, hermanos? Esta es una palabra para reflexionar. No queremos avergonzar a nadie, no es mi objetivo. Pero Dios nos habla, Dios me habla por esta palabra. Y el primero que tira las orejas es a mí. Pero yo tengo que tirárselas a ustedes. Porque no me puedo quedar así yo. Pero lo hago con amor, Dios lo hace con amor. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que usted se siga sorprendiendo de cada cosa que Él hace. Que usted cada día diga, wow, mi Dios es maravilloso. Mi Dios es supremo, no existe nada como Él. Él sigue abriendo caminos, Él sigue haciendo milagros, Él sigue dándome el sustento, Él sigue junto a mí. Y que usted se sienta apasionado por Él, eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere avergonzarnos, por el contrario, Él quiere que nosotros tengamos reverencia. Que no demos por sentado cualquier cosa, porque cuando ya todo es familiar y cotidiano, ya no vemos ese detalle, ya lo vemos todo como normal. Incluso el enemigo trata de que el pecado que tenemos lo vea, todo el mundo lo hace, no te preocupes, todo el mundo miente, todo el mundo roba. ¿Quién es honesto hoy en día? Y tú dices, sí, es verdad, todo el mundo lo hace, así que si todo el mundo lo hace, está permitido para el Hijo de Dios. Eso no es cierto. Yo estoy seguro que cuando ese pecado se hace familiar, ya no nos estorba, ya no nos duele, ya no nos inquieta, ya vivimos como vive el mundo y no hacemos la diferencia, que es lo que Dios quiere que hagamos. Yo estoy seguro que a usted también le sorprendió lo que hace semanas atrás nomás salió un reportaje y alguien entrevistó a una madre que su hijo había sido muerto, había sido matado, el hijo era un delincuente, él estaba robando. Y la madre dice esta frase: mi hijo salió a robar como siempre y me lo mataron. ¿A usted también le leyó eso? A mí me sorprendió. Porque estamos a veces tan acostumbrados al pecado que lo vemos como normal. Y yo sé que el amor de madre es muy grande, pero no puede justificar ese acto. Eso no está bien. Y la madre dice, mi hijo salió a robar como de costumbre, mi hijo salió a trabajar robando como de costumbre. ¿Y sabe qué pasó? Me lo mataron. No hay arrepentimiento en su corazón. Hoy necesitamos examinarnos, hermanos, y ver si a lo mejor nosotros estamos también acostumbrados al pecado y que Dios hoy tenga misericordia también de nosotros. No podemos vivir así. No podemos vivir sin sorprendernos de las grandes cosas que Dios hace por nosotros. Dios bendice. Dios lo sigue bendiciendo. Amén. ¿Usted se siente bendecido? Amén. Consecuencias de la familiaridad, consecuencias de no valorar lo que nosotros vemos siempre. Cuando nosotros nos hacemos familiar las cosas, perdemos la noción del valor.
Perdemos la noción de lo importante que es. Dejamos de asignarle valor, el valor que corresponde, o lo ignoramos, o pensamos que todo es común lo que está a nuestro alrededor, y por lo tanto no percibimos cuán bendecidos somos por cada cosa y por cada persona que Dios permite que estemos a nuestro alrededor. Incluso podemos acostumbrarnos a la unción. Incluso cuando Dios hace una obra milagrosa, cuando Dios hace algo grande en la vida de una persona, podemos pensar, sí, es normal, Dios siempre lo ha hecho, así que es un milagro más. Y así no podemos vivir. Tenemos que sorprendernos cuando Dios hace algo grande. Tenemos que ser agradecidos. Por eso damos gracias a Dios por lo que hizo en la reunión de matrimonios. Mucha gente estaba enferma, algunos hermanos no pudieron venir porque estaban trabajando en la minería. Algunos estaban otros enfermos, se excusaron. Pero Dios en ese momento envía a una pareja y nos dice, los vi por Instagram y quise venir a esta reunión. ¿Usted se imagina cuánto alegra a Dios en su corazón de todos los que se esforzaron para hacer eso? Eso es una alegría grande. Porque a veces uno también se deprime y dice, wow, tanto esfuerzo y resulta que no funciona. Pero vienen dos personas nuevas, una pareja nueva, y uno dice, Señor, tú no te has olvidado de esta iglesia. Tú la sigues bendiciendo. Tú mantienes tu promesa firme. Dios está en este lugar, hermanos. Dios está en este lugar. Cuando nosotros nos acostumbramos a lo familiar, perdemos entonces la noción del valor. Ya no existe gratitud en nuestro corazón. Por eso, mi hermano, cuando nos reunimos aquí cada día en nuestra iglesia, debería haber siempre ese Espíritu Santo que pueda abrir nuestros ojos para poder ver y valorar tanta bendición a nuestro alrededor. Cuando eso ocurra, habrá gratitud en nuestros labios y en nuestros corazones por un Padre Celestial que está lleno de detalles. Debemos de volver a ese primer amor. Usted ha hablado con personas que solamente se quejan y que solamente hablan mal de las personas y que nunca hay una alabanza para Dios. Es muy triste ver eso. Y eso se ve a veces en el pueblo cristiano igual. Pero hermanos, que hoy sirva esta reflexión para decir, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay caminos de perversidad, porque no deseo vivir así. Yo deseo vivir agradecido. Porque cuando vivimos agradecidos, entonces hay gozo. Vivimos agradecidos, entonces la tristeza se va, el estrés se va. Y más bien digo, Señor, yo deseo caminar contigo siempre. ¿Hay agradecimiento en esta iglesia? Amén. ¿Qué hizo de especial Obed-Edom? Entendemos que a pesar de lo que aconteció, es decir, la muerte de Usa, Obed-Edom, que era un geteo, él era un agricultor, él no era un levita, pero quizá por eso él valoró más la presencia de Dios en su hogar, porque él se veía indigno. Él no era digno, él no era un levita, él era una persona natural, una persona común y corriente. Pero a esa casa, a esa persona común y corriente, a esa familia común y corriente, es donde el Señor prefirió entrar. Entró en su casa, entró en mi casa. Dios es maravilloso, ¿verdad? Usted se sorprende de eso, porque pudo haber elegido a muchas personas, pero no las eligió, lo eligió a usted. Me eligió a mí. ¿Usted se siente agradecido por eso? Amén. La presencia de Dios está en su casa. Y entonces Obed-Edom, que no era levita, a él le sorprende, pero aún así que lo sorprendía, él le dice, sí, yo recibo la presencia de Dios. No soy digno de que entres en mi casa, pero te abro las puertas de mi casa. ¿Se da cuenta lo lindo que es eso? Hermanos, la casa con la presencia de Dios tiene que ser diferente. No puede ser igual. Yo sé que el mundo dice, no, pero hoy los hogares todos se gritonean y todos están ahí alzados y los hijos se descarrían y todo el mundo hace lo que sea, pero si la presencia de Dios está ahí, eso es diferente. Si la presencia de Dios está ahí y usted le da el peso necesario y se da cuenta que la gracia derramada en nuestra vida es realmente grande y valora adecuadamente la bondad y el favor de Dios, entonces usted vive diferente. Usted reverencia ese acto.
Usted vive con temor y temblor para con Dios. Que hoy podamos valorar, que hoy podamos darnos cuenta de lo que Dios hace por nosotros día a día, de lo que Dios ha hecho por nosotros antes y quizás todo lo que falta por hacer por nosotros. Que en este templo no exista esa cotidianeidad y que pensemos que Dios tiene que hacer obras, que Dios hace milagros, que lo sagrado no se vuelva común, que jamás en esta iglesia lo sagrado se vuelva común, que siempre nos sigamos sorprendiendo de lo que Dios hace, que siempre sigamos orando con fe por lo que Dios va a hacer, que siempre esta iglesia sea agradecida de lo que Dios ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que hará en el futuro. Amén. No permitan que lo cotidiano, que lo sagrado se haga común en su vida. Sígale dando gracias a Dios por lo que Él hace. Sígale dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Sigamos orando con fe por lo que esperamos que haga Dios. Dios quiere que nosotros volvamos al primer amor. Dios quiere que esa relación siempre esté viva. Que Dios desea que siempre estemos nosotros pegados a Él. Pegados a Él. Pegados a Él. Recuerde, en el libro de Apocalipsis hay una reflexión y una oración importante que hoy nosotros debemos hacer. Apocalipsis 2:4, como le decía, le escribe a la iglesia de Éfeso. Y después de que relata todas las maravillas que hace la iglesia de Éfeso, trabaja muy bien, está en contra de las doctrinas falsas, todo lo ha hecho bien, todo está bien. Pero en el versículo número 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia había hecho muchas cosas buenas. Odiaba todo lo malo, pero se había alejado de esa relación de Dios. No tenía ese primer amor, ya no se sorprendían por lo que Dios hacía. Habían perdido su primer amor. Hermanos, que cada vez que leamos la palabra de Dios nos siga sorprendiendo con su sabiduría. Que cada vez que abrimos las Escrituras, Dios nos siga regalando algún versículo que necesitamos leer y que impacte nuestras vidas. Que derramemos nuestro corazón delante de Él. Que sigamos enamorados de Él. Él nos enseñó a amar porque Él nos amó primero. Dios desea que usted jamás, escúcheme bien, jamás pierda ese primer amor. Y que siempre nos acerquemos a Él con reverencia, con temor y con temblor. Esta es la exposición de la palabra. Dios no quiere avergonzarnos. Dios quiere que nosotros corrijamos el rumbo. Si existe algo en nuestro corazón que necesita ser reparado, hoy es el momento de decirle: Señor, tú me has impactado con tu palabra. Tú me has desnudado, Señor. Y hoy vengo delante de ti arrepentido. Hoy vengo delante de ti para que tú examines mi corazón y puedas sacar de él lo malo. Porque yo quiero seguir enamorado de ti por siempre. Quiero seguir amándote como tú me amas. Quiero seguir sorprendiéndome de cada detalle que tú tienes para mí. ¿Usted es capaz de vivir así? Amado hermano, amado amigo, si la palabra del Señor ha impactado tu vida, yo te invito a que tú hoy recibas al Señor en lo profundo de tu corazón. Porque si el Señor está en tu corazón, tu vida será transformada y tu historia sí puede cambiar. Si la palabra de Dios ha impactado tu vida, inclina tu rostro y repite esta preciosa oración. Padre Celestial, tu palabra me ha impactado. He comprendido, Señor, que soy un pecador, pero también he comprendido que Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Por eso hoy, Señor, abro mi vida, te recibo en mi corazón, Jesús, como mi único Señor y mi único Salvador. Me toma de tu mano, Señor, haz de mí la persona que tú deseas que yo sea. Y en este mismo momento renuncio a toda mentira y artimaña que Satanás haya puesto en mi vida. Me tomo de tu mano, Señor. Te doy gracias por adoptarme como tu hijo. Y desde hoy quiero vivir para darte gloria y para honrar tu santo y poderoso nombre.
Si usted ha repetido esta oración desde lo profundo de su corazón, ha ocurrido 4 cosas. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. El Espíritu de Dios ha venido a su corazón y ahora mora para guiarlo. Usted pertenece a la preciosa familia de Dios y el Señor Jesús está dentro de su corazón y Él lo ayudará a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por habernos adoptado como tus hijos. Hoy es un día especial y por eso lo invito que usted adore al Señor junto conmigo con esta preciosa alabanza. Adoremos al Señor y alabemos su santo y poderoso nombre. Lo bendigo en el nombre del Señor. Amén y amén.